Muy buenos días, mis queridos hermanos. Saludos desde Novelda, Alicante, aquí donde estamos en este lugar tan hermoso, nuestra finca, en pleno curso de formación de obreros. Gracias a todos los que nos siguen, a los que nos apoyan, a los que oran cada día por nosotros, para que esta actividad muy especial, donde han venido hermanos de diferentes partes, incluso de algunos países, de otros países diferentes a nuestra España, han venido para formarse, para prepararse, para ser eficaces en el reino, en la obra del Señor. Y desde aquí, desde esta hermosa finca, yo quiero compartir con ustedes en este día el devocional de hoy. Sabemos que tenemos un fin de semana por delante. Estaremos viajando nuevamente a Madrid con parte de los estudiantes para estar allí y visitar a nuestros hermanos. Lo hicimos la semana pasada con la mitad del grupo. Esta semana volveremos nuevamente. Invito a todos los hermanos de Madrid y los alrededores que estén con nosotros este fin de semana allí en el Centro Gavia, en Vallecas, donde estaremos con los estudiantes, ya digo, y compartiendo la palabra del Señor. Pero en esta ocasión quiero leerles parte del hermosísimo Salmo 51, concretamente del versículo 10 en adelante. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Este salmo forma parte de esa oración de arrepentimiento que hizo el rey David cuando fue amonestado por el profeta Natán, después de que había cometido una serie de pecados. Tal vez David se acostumbró a decir, bueno, yo pequé y todo sigue igual, no va a pasar absolutamente nada. Sin embargo, el profeta Natán se armó de valor, dirigido por el Señor, sin lugar a dudas, se enfrentó al mismísimo rey David y lo llamó al arrepentimiento. ¿Cómo reaccionó David ante dicha amonestación? De una forma increíble. No nos olvidemos de que llegó a ser el hombre más cerca del corazón de Dios. Y aunque sí, efectivamente, él había pecado, hubo un genuino arrepentimiento, Dios lo perdonó, Dios lo restauró. Claro, vinieron lógicamente una serie de consecuencias dentro del seno familiar, pero este Salmo 51, que les animo a todos ustedes a que lo lean en cuanto puedan, encontramos la oración de arrepentimiento que hace David delante de su Dios. Tenemos que saber que nuestro Dios no es como muchos, que ni perdonan y mucho menos olvidan. Nuestro Dios perdona siempre al pecador arrepentido y olvida los pecados que éste haya cometido. Permita al Señor que nos demos cuenta de que Dios es un Dios de restauración, un Dios de oportunidades, un Dios que levanta al caído, un Dios que, como el hijo pródigo, espera a que nosotros volvamos a Él en genuino arrepentimiento, dejando a un lado la mala vida, los pecados, etcétera, todo lo que hayamos hecho mal, y le pidamos de corazón perdón al Señor. Y el Señor siempre perdona al pecador arrepentido, siempre restaura y levanta a la persona que vuelve a Él en un genuino arrepentimiento y olvida los pecados que hayamos cometido, los arroja a lo profundo de la mar. Ese es nuestro Dios. No es un Dios que no da oportunidades al que ha caído y se quiere levantar. No es un Dios tirano, cruel, que ve nuestras miserias, nuestros pecados, nuestras debilidades, se lava las manos, nos abandona y nos deja ahí tirados. Vemos desde el principio de la Biblia, prácticamente libro tras libro, cómo Dios busca, cómo Dios perdona, cómo Dios restaura. ¿Acaso hemos olvidado cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué hizo Dios? Los busca, los perdona y los sigue bendiciendo y ayudando después de haber sido restaurados. Vemos el caso de David y vemos tantos y tantos ejemplos. El mismísimo apóstol Pedro, del cual algunos han dicho que llegó a ser la cabeza de la iglesia y el primer papa de la historia, nada más lejos de la realidad. Pero quiero recordarles que Pedro llegó a negar al Señor Jesucristo en 3 ocasiones, cuando él había dicho que aunque todos los discípulos le abandonaran, él siempre estaría al lado del Señor, cosa que no hizo. Y no solamente no estuvo al lado del Señor cuando éste fue crucificado y llevado
ante Poncio Pilato y las autoridades de la época, sino que además le negó, pero el Señor le perdonó. ¿Y cuántas veces maximizamos, cuántas veces, digamos, hablamos de cómo Pedro negó al Señor, cómo éste le abandonó, cómo no estuvo con él? Sin embargo, qué poco se habla a veces de cómo Dios le perdonó y lo restauró y terminó muriendo como mártir, crucificado, algunos dicen con la cabeza para abajo y los pies para arriba, dando testimonio de que amaba a su Señor y dio la vida por éste. Hermanos queridos, si usted por lo que sea está escuchando, viendo este devocional y ha pecado, se ha enfriado, se ha apartado de los caminos del Señor, sepa, no le quepa a usted la más mínima duda, que si usted en este momento le pide perdón a Dios por sus pecados, Dios, repito, siempre, siempre lo va a perdonar, lo va a restaurar y lo va a volver a levantar. Aunque los hombres ni le quieran perdonar, ni quieran olvidar lo que usted ha hecho, Dios no es como nosotros. Dios es fiel a su palabra y Él nos enseña en su palabra con múltiples ejemplos que es un Dios perdonador, un Dios restaurador, un Dios que quiere lo mejor para nuestras vidas, y si hemos tropezado y caído, podemos levantarnos nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo y seguir adelante avanzando. Ese es nuestro Dios. Si le predican o le enseñan otra cosa, usted tendrá que decidir a quién va a hacerle caso, a los hombres o a Dios. Hay algunos hombres, algunas incluso denominaciones, que difícilmente perdonan al que ha caído y tropezado y prácticamente es imposible que le vuelvan a dar otra oportunidad. Pero nuestro Dios no forma parte de ninguna denominación. Nuestro Dios es soberano, es independiente, es todopoderoso y Él, repito, perdona, restaura, olvida nuestros pecados y dice la Biblia que ahora pues ninguna condenación tienen que sentir los que están en Cristo Jesús. Evidentemente, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es que damos gracias al Señor por esta tremenda verdad. Simplemente, y termino, imagínense ustedes que Dios no perdonara al que ha caído. Imagínense ustedes que Dios no restaurara al que ha tropezado y se ha apartado de sus caminos y enfriado. ¿Dónde estaríamos cada uno de nosotros? ¿O es que acaso ninguno, después de haber conocido al Señor, ha pecado? ¿Ninguno, después de haber conocido al Señor, no ha hecho algo indebido, algo incorrecto? Todos, absolutamente todos. Pero gracias a Dios por su gracia, por su misericordia y por su amor, que Dios siempre perdona y nos levanta. Y sigue dándonos oportunidades día tras día. Y yo doy gloria a Dios por eso. Y vemos en la vida de David, sí, cometió pecados tremendos. Probablemente ninguna iglesia invitarían a predicar a David. Sin embargo, el Señor dijo, no hay nada más cerca de mi corazón que Él. Y siglos más tarde, después de su muerte, algunos reyes no fueron destruidos por amor a mi siervo David. David pecó, pero David también fue perdonado y restaurado por el Señor, como todos y cada uno de nosotros podemos también experimentar este gozo de ser perdonados y restaurados por el Señor, porque ese es el Dios de la Biblia. No sé si es el Dios de su denominación o el Dios que usted tiene en su mente, pero el Dios de la Biblia siempre perdona, siempre levanta y restaura al pecador arrepentido. Gracias, Padre, por tu palabra poderosa, viva, eficaz. Gracias, Dios mío, por este nuevo día y por este fin de semana que se avecina. Que tengamos todos un tiempo maravilloso, un tiempo de renovación espiritual y que tú nos ayudes a seguir adelante confiando cada vez más y más en ti. Ponemos nuestra vida y este día en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, Dios les bendiga desde este lugar tan maravilloso, aquí en plena naturaleza. Le damos gracias al Señor porque podemos compartir con ustedes cada día, de lunes a viernes, estos devocionales que, según ustedes nos cuentan, han sido de tremenda bendición para miles y miles de personas durante estos últimos años. A las 5, vale. Entonces, sí, no vengan a las 7 porque ya no van a encontrar ni los huesos, ni los huesos. Nosotros sí, en el culto de mujeres siempre venimos como aquella decía, Señor, aunque sean las migajas, ¿no? Los perros comen de las migajas, pero a veces no sobran ni las migajas, ¿no? Pero bueno, entonces el martes por la mañana no vengan a la oración porque van a tener el culto por la tarde a las 5. Y recordarles que el próximo domingo vamos a tener un culto especial. Aquí en principio hemos invitado también a los hermanos del Puerto de la Cruz
para que vengan a un programa especial que con motivo de estas fechas ya sabemos, para los que están siempre con la lupa mirando lo que decimos y lo que no decimos, ya sabemos que el Señor Jesucristo no nació el 21 o el 24 de diciembre, que no es la fecha bíblica, ya está, todo eso lo sabemos, lo llevo diciendo 23 años, ¿no? Pero queremos aprovechar esta oportunidad para presentar un programa evangelístico y es una oportunidad que se le presenta a usted y a todos para poder traer a un invitado, a algún vecino, a alguien, ¿verdad? Yo sé que en estos días hemos tenido mucha lluvia, mucho viento, frío incluso para lo que es Canarias, pero estoy seguro que el domingo va a haber un tiempo espléndido y vamos a tener un culto maravilloso, ¿verdad? Para poder recordar de una manera especial pues todo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Y antes de pasar al mensaje, quiero pedirles una petición de oración muy importante. Miren, hermanos, yo ya no tenía pensado salir de viaje ya porque ya he llegado a la cota y estoy cansado, ¿sabe? Pero estamos con todo el papeleo de la finca de Alicante y como ustedes saben hemos tenido algunas cartas por parte del ayuntamiento acerca de la carpa que montamos, acerca del campo de fútbol que hicimos, que yo estoy muy orgulloso de él porque la verdad es que quedó precioso. Y entonces hemos tenido que contratar a un abogado, a unos aparejadores, a unos arquitectos, a una empresa en definitiva, para que nos haga todo un proyecto y tenemos que orar en esta línea. Por favor, tomen nota de esto. Hay la posibilidad de que la finca, el terreno que tenemos en Alicante, en Novelda, sea declarado como interés cultural. Es un epígrafe que sale por ahí y eso, ¿de qué sirve? Eso sirve para parar cualquier cosa que quieran hacer en contra de la finca, pero además de eso nos daría permiso y autorización para poder construir, cosa que es un milagro porque la mayor parte del terreno que tenemos es terreno rústico en el cual no se puede edificar, pero si las autoridades lo declaran después de todo el papeleo y todo el trabajo que tenemos que hacer, lo declaran como terreno de interés cultural, incluso el arquitecto me ha comentado que podríamos construir incluso hasta un enorme pabellón. Un pabellón, cocinas, comedores. Realmente nunca pensé que esa finca se podría dar eso, pero si el Señor responde a esta oración, pues los planes son mucho más amplios de lo que uno pensaba en un principio, ¿no? Porque de tener una carpa, que está muy bien, estamos muy contentos con ella, a poder tener un edificio de usos múltiples, con habitaciones, con salones, con comedores, etcétera, pues la cosa cambia radicalmente. Entonces mañana lunes tengo que salir para Alicante sí o sí, llegaré por la noche tarde y el martes y el miércoles a la mañana tengo una reunión muy importante con los abogados, con los aparejadores, con los arquitectos, etcétera, etcétera. Que Dios me dé gracia, ¿saben? Que Dios me dé gracia y me ayude a agilizar todo esto y que pronto podamos tener la noticia de que esa finca es mucho más, nos da mucho más posibilidades de hacer cosas que lo que pensamos en un principio. Amén, hermanos. Así que les pido por favor que estén orando, sobre todo el martes, Bueno, el lunes si quieren orar para que duerma bien, está bien, porque voy a llegar a las 2 y pico, 1 de la mañana, pueden orar para que descanse, que lo necesito, pero el martes y el miércoles necesito, por favor, que estén orando mucho por este proyecto. Amén, hermanos. Oramos al Señor un momentito, por favor. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar esta tarde en este lugar, escuchando tu palabra. Gracias por todo lo que hasta este momento hemos podido hacer, por todos los hermanos que alrededor del mundo están conectados para escuchar tu palabra, este mensaje de tu palabra, Señor. Ayúdanos y danos fuerzas y abre nuestro entendimiento para que podamos captar tu palabra, Señor, y podamos disfrutar de un tiempo especial que tú tienes preparado para nosotros en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos queridos, ¿qué tal están ustedes de vista? Hace unas semanas o hace unos meses, por este ojo izquierdo veo raro. Veo a las rubias morenas, a los hombres mujeres, a las mujeres hombres. Me está pasando una cosa muy rara en el ojo izquierdo. No, son bromas. Es como una cosa que hace así, que sube, que baja, que viaja, que viene, que se va. Sí, yo más que mariposita lo llamaría un halcón, porque ya empezó con una mariposita, pero ya debo tener un halcón que me vuela por todos los lados, ¿no? Entonces fui recientemente al oftalmólogo. Ustedes saben que a mí me encanta ir a los médicos. Es una cosa que yo lo disfruto, una barbaridad, ¿no? Entonces llegué al oftalmólogo y tuve que ir 3 o 4 veces antes al baño, antes de entrar al oftalmólogo,
de los nervios que llevaba y me dice, ¿qué le pasa? Digo, mire, me pasa esto, tengo un halcón dentro del ojo, un cernícalo. Entonces el hombre me puso una máquina, me puso otra, miré por aquí y me dice, tengo que decirle que tiene usted principio de cataratas, me dice. Digo, pero como las del Niágara o como las de Iguazú o cómo son. Dice, bueno, todavía son pequeñas, me dice. Todavía no necesitan ser operadas, pero dentro de 5 o 6 meses vuelva a pasarse por aquí para ver cómo va el ojo. Y le digo, una cosa le voy a decir, me da igual cómo vaya el ojo dentro de 5 meses o 20 años, pero yo no quiero que me pinchen en el ojo, Y me dice, ¿y quién le dijo a usted que le van a pinchar en el ojo? Digo, si me tienen que operar de catarata, me tendrán que poner una aguja. Dice, no, señor, perdóneme. Nada de agujas, nada de eso, le vamos a poner unas gotitas y usted ese mismo día se va para casa. Así yo ya llevo con un nerviosismo dentro que aún no ha llegado a los 5 meses. Yo digo, Dios mío, dame gracia y sabiduría, ¿no? Pero hablo todo esto porque la Biblia habla mucho del sentido de la vista, pero no de la vista de los ojos naturales que todos tenemos, ¿verdad? Sino de la vista espiritual. Si han prestado atención a la lectura que nos traía Elena, era una oración. La lectura de hoy era una oración que Pablo hizo por los creyentes de la iglesia de Éfeso. Él está en la cárcel, escribe 4 cartas, una de ellas es la carta a los Efesios, y él le pide al Señor que los efesios sigan creciendo en amor, que la fe se siga fortaleciendo cada día con la palabra, que entre ellos haya armonía, que no permitan que falsas doctrinas o herejías se introduzcan en el seno de la iglesia, pero también ora para que los ojos del entendimiento de la iglesia sean abiertos. Y recorriendo las páginas de la Biblia, me encontré que en muchas ocasiones el sentido de la vista espiritual es mencionado en la Biblia. Empecemos, si les parece, por el principio, libro del Génesis, capítulo 13. El patriarca Abraham recibe un llamado de dejarlo todo, absolutamente todo. Es verdad que Abraham salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba, pero no salió solo. Salió con su padre, salió con su sobrino y probablemente con alguna persona más. La cuestión está en que su sobrino, al estar pegado a la sombra de su tío Abraham, la bendición de su tío le salpicó también a él, porque como dice el refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Dicho bíblicamente, Proverbios dice, anda con sabios y sabio serás. Lot salió acompañando a su tío Abraham con lo opuesto, pero se fue haciendo un hombre tremendamente rico y poderoso. Y dice la Biblia que llegó un momento en el que los pastores de Lot se peleaban con los pastores de Abraham porque no había suficiente pasto. No había suficiente terreno para apacentar las miles y miles de cabezas de ganado que los dos tenían. Abraham entonces toma una decisión y es la de separarse de su sobrino Lot. Le dice, mira, no podemos seguir juntos porque al final lo que empezó muy bonito va a terminar muy mal. Entonces vamos a tomar la decisión de separarnos. Elige la tierra que quieras. Te doy la oportunidad de que tú elijas el terreno que quieras. Pero quiero que sepas que si vas a mano izquierda, yo iré al lado opuesto. Si vas al norte, yo me voy al sur. Si vas al este, yo me iré al oeste. Y nos vamos a separar. Y la Biblia dice que esa separación se produjo. Y en el capítulo 13 del libro del Génesis encontramos este relato que les estoy comentando. Y dice, por ejemplo, en Génesis capítulo 13, a partir del versículo 6, lo siguiente. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban en la tierra. Si vamos un poco más adelante, versículo 10 dice que Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que se destruyera por parte de Dios Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma.
Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Jehová le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, escuchen bien, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra y que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. ¿Cuántos dicen amén? Sin lugar a dudas, no fue agradable separarse, ¿no? Y menos por estos motivos, pero no quedaba otro remedio. La Biblia nos habla de que hay momentos en los que a veces es mejor separarse que pelearse. Y Abraham, cuando su sobrino escoge las mejores tierras, si ustedes conocen un poco de geografía bíblica, le quedó lo peor. Porque los lugares de buenos pastos, donde había agua en abundancia, era justamente la tierra que escogió Lot. Y a él le quedó la piedra seca, desiertos, sin ninguna posibilidad de que sus ganados sobrevivieran. Sin embargo, en esa condición, en ese momento en el que Abraham está diciendo, bueno, ¿qué va a ser ahora de mi vida? El Señor le da una promesa y le dice, levanta tus ojos, porque toda la tierra que logres ver, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. No es la primera vez que el Señor le dice al patriarca Abraham que alce la mirada, que no mire las circunstancias que le rodean. Por ejemplo, dice la Biblia que una noche el Señor lo saca de su carpa, de su tienda de campaña, y le dice, alza tus ojos al cielo y mira las estrellas y empieza a contarlas. Y el polvo de la tierra, el polvo del desierto, porque así también será tu descendencia. Hermanos queridos, a lo largo y ancho de la palabra de Dios vamos a encontrar diferentes pasajes donde Dios a sus siervos, a sus hijos y a su pueblo, les habla acerca de la importancia de tener una visión espiritual, mucho más allá de las circunstancias que en un momento temporal nos pueden rodear. Alguien que tenía una visión espiritual extraordinaria, sin lugar a dudas, era también José, el hijo de Jacob. La Biblia nos enseña que aún estando en la cárcel, fíjense, aún estando privado de libertad, cumpliendo una condena por un delito que él no había cometido, la Biblia dice que él una mañana se levanta y observa y mira, con una visión diferente a la de los demás presos, que hay dos personajes en la cárcel que tienen su rostro cambiado, sus semblantes están tristes. Y él les pregunta, ¿qué os pasa que os veo triste? Nadie se informó, nadie se percató de por qué el copero y el panadero del faraón estaban tristes, pero sin embargo José, que era una persona con una espiritualidad y una comunión con Dios extraordinaria, él observó que las caras tanto de uno como de otro eran completamente diferentes. Y esa es la visión con la que nosotros tenemos que ver el mundo que nos rodea, no con los ojos naturales, sino con los ojos del Espíritu. Porque la Biblia dice que si hemos resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y la palabra de Dios nos enseña que una iglesia, como por ejemplo la iglesia de la Odisea, perdió la visión espiritual, perdió toda sensibilidad espiritual, hasta el punto que es la única iglesia que se menciona en el Apocalipsis, que pierde la presencia del Señor y no se dieron cuenta. Algunas iglesias le dieron lugar a falsas profecías. Otras iglesias le dieron lugar, digamos, a la apatía, o le dieron lugar a personas que nunca tenían que haber compartido la palabra en esos púlpitos. Sin embargo, lo peor que le pasó a la iglesia de la Odisea es que perdió la presencia del Señor y no se habían dado cuenta. Es donde dice el Señor, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y le dice el Señor, ustedes son pobres, ciegos, desnudos, desventurados. Todo lo contrario a lo que decía la iglesia de sí misma. Nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Y el Señor le dice, unge tus ojos con colirio para que puedan ver la desgracia en la que se encuentran, ¿verdad? Si recorremos las páginas de la Biblia, nos encontramos que un día David estaba en una cueva. Recientemente pasamos por En-Gedi, donde se encuentra la cueva donde Saúl entró a hacer sus necesidades, aunque la Biblia dice en un eufemismo, entró a cubrirse los pies, ¿verdad? Y dice la Biblia que sus soldados
Los hombres que estaban con él vieron cómo el rey Saúl, el peor enemigo para David, entró a la cueva y le dijeron, mira, Dios te la ha puesto delante de ti, más fácil imposible. Y David también lo vio, pero lo vio con una mirada diferente. Porque para sus soldados era una oportunidad para hacer daño, para matar a una persona que no podía defenderse en ese momento. Pero para David, su mirada le permitió dar una enseñanza a sus hombres. Y les dijo, no me voy a levantar contra él. Primero, porque es el que Dios ha ungido en este país. Y en segundo lugar, porque yo no tengo nada contra él. Y dio una lección tremenda, pero todo basado en esa visión espiritual que él sabía interpretar, que en ese momento no era el indicado, el adecuado para levantarse contra Saúl, cosa que sus soldados le estaban diciendo que hiciera. La Biblia nos enseña que en una ocasión los sirios fueron a atacar a Israel y cuando llegaron al lugar los israelitas no estaban. Y dijeron, qué raro. Planificaron otro día, otro ataque y pasó exactamente lo mismo. Hasta que llegó el momento que el rey de Siria dijo, hay alguien que entre nosotros le está diciendo al enemigo por dónde vamos a atacar y cuándo vamos a hacerlo. Y alguien le dijo, no, señor rey mío, no es así. Lo que pasa es que en Israel hay varón de Dios. En Israel hay un siervo de Dios que lo que tú dices en tu cámara más secreta, Dios se lo revela a él y entonces él se lo dice al rey. Entonces el rey sirio, en vez de reconocer la grandeza y la gracia que Dios había depositado en el siervo de Dios, en este caso Eliseo, dice, vamos a matar a ese hombre. Y la Biblia dice que armó a cientos de soldados y rodeó toda la casa donde Eliseo estaba y era humanamente hablando imposible salvar la vida. Eliseo en aquel momento tenía un criado que tenía menos visión que un mosquito. Salió y le dijo a su señor, Señor, no hay escapatoria. Estamos rodeados, no hay posibilidad de salvar la vida. Eliseo sale con esa calma que debe de caracterizar a todo creyente que confía y tiene su fe en el Señor. Y le dijo a su siervo Giesi, más son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Pero tú no entiendes lo que te estoy diciendo, porque el hombre natural, dice la Biblia, no percibe las cosas del Espíritu, porque incluso para él son locura. Pero el hombre espiritual todo lo discierne y todo lo ve y todo lo comprende. Y le dijo, Señor, ábrele los ojos para que vea. Es que no estaba viendo, sí, con los ojos de la carne, pero no con los ojos del Espíritu. A los cuales Pablo hace referencia cuando dice, Señor, ábreles, ilumínales los ojos de su entendimiento para que puedan comprender las riquezas que tienen en el Señor Jesús y la super eminente poder que tiene. Y la Biblia dice que el Señor le abrió los ojos a Giesi y vio toda la casa rodeado de carros de fuego y de la presencia del Señor. Por otro lado, dice la Biblia que el Señor cegó a los que venían a atacar a Eliseo y los llevó hasta otra localidad. En otras palabras, el Señor es el que abre y el que cierra, el que dirige y el que tiene todo bajo su control. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces hemos leído y hemos cantado, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará? La Biblia dice que cuando cayó el muro de Jericó, la casa de Rahab, que vivía entre muro y muro, no cayó, sino que permaneció, porque había puesto su fe, su confianza, su mirada en el Dios eterno, en el Dios de Israel. ¿Cuántos dicen amén? En esta semana leía una historia muy interesante que he leído en muchas ocasiones y que seguramente ustedes también. Y es cuando los dos reyes, el rey del norte, Acab, perverso, terrible, y el rey del sur, por cierto, muy bueno, llamado Josafat, hacen alianza para ir a pelear juntos contra un enemigo. La iniciativa partió del rey del norte, del rey Acab. Saben que la esposa de Acab, después del diablo, era la persona más mala de la Biblia. Se llamaba Jezabel. La Biblia dice que Acab le dijo a Josafat, vamos a unirnos para ir a pelear y tomar la tierra. Y le dijo Josafat, está bien. Y dice la Biblia que el rey Acab tenía 400 profetas que le profetizaban lo que él quería oír. ¿Saben que yo una vez conocí, ahora que no nos escucha nadie? ¿Saben que yo conocí a un pastor que tenía a un profeta que le profetizaba lo que él quería oír? Eso lo vi yo con mis propios ojos aquí en España. Iba a predicar y decía, profetízame. Y este le profetizaba y le decía cosas bonitas. Y yo decía, ¿pero esto qué es? Y me hizo recordar este pasaje.
Porque dice la Biblia que los 400 falsos profetas que tenía el rey Acab le decían: vas a destrozar al enemigo. Nadie te podrá hacer frente, vas a obtener hoy una victoria tremenda. Incluso dice que uno se hizo unos cuernos y le decía: con estos cuernos herirás al enemigo. Y Josafat, que tenía otra visión diferente a la de Acab, le dije: oye, una cosa, ¿tú no tienes a otro profeta en el reino? Porque no es normal que todos te profeticen solamente cosas bonitas. Dice: sí, hay otro profeta, pero no me cae muy bien, porque siempre me profetiza cosas feas, cosas malas. Y Josafat dice: llámalo. Y entonces lo van a buscar, se llamaba Micaías, ¿vale? Toda esta historia la pueden encontrar en Primera de Reyes 22. Van unos soldados a la casa del profeta Micaías y le dicen: el rey te manda a llamar. Escucha bien, no vayas a meter la pata. El rey va a ir a la guerra con el rey Josafat. Han hecho alianza. Tiene 400 profetas alrededor del palacio en el trono que le están diciendo cosas buenas. No vayas a decir lo que no tengas que decir. Profetízale cosas buenas. Y él dice: solamente diré lo que el Señor ponga en mi boca. Y llega el profeta Micaías y le dice acá: profetízame. Y empieza a decirle: vas a ir a la guerra y vas a obtener grandes victorias. El enemigo va a ser derrotado. Y dice: no, Miqueas, por favor. Dime la verdad. Y le dice: ¿quieres que te diga la verdad? Vas a morir. Tus enemigos se van a levantar contra ti. Porque esta guerra está vencida, estás derrotado antes de ir al campo de batalla. La Biblia dice que lo metió en la cárcel, no le hizo ninguna gracia las palabras de Micaías. Es que un verdadero profeta nunca es aplaudido, hermano. Dice la Biblia: ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío, ¿verdad? La Biblia nos enseña que fueron a la guerra. Pero ¿saben lo que hace acá? Se disfraza. Dice que se puso ropas diferentes a las de un rey y se va a la guerra. Sin embargo, Josafat va con sus ropas. Él no tiene que fingir. El creyente tiene que ser igual en la iglesia, fuera de la iglesia, en el trabajo, en la oficina o en cualquier parte del mundo. Josafat no tiene ningún miedo de ir a la guerra vestido de lo que es, un rey. Y tú tienes que ir por la vida comportándote como lo que eres, un hijo y una hija de Dios. Sin embargo, acá finge que es rey y se disfraza. Y entonces dice que los soldados sirios habían recibido una orden de solamente atacar al rey. Rodean a Josafat y dice que Josafat grita. Y entonces dice: este no es el rey. No sé, lo dejan, pero escucha bien esta historia. Alguien al azar, no sabemos quién era ni cómo se llamaba. Alguien al azar saca una flecha de su talabarte, la lanza sin saber a dónde va a caer esa flecha. ¿Y saben sobre quién cayó? Dígalo. Sobre el rey Acab, efectivamente. El que iba disfrazado, al que le profetizaban cosas bonitas. Le entró la flecha por una de las costillas y le dijo a su criado: sácame del campo porque estoy mal herido. Y dice que esa misma noche murió y los perros lamieron su sangre. ¿Qué te parece? Cómo Miqueas tuvo una visión profética y no siempre la mayoría tiene la razón, ¿eh? No siempre la mayoría tiene la razón. No solamente pasó en este caso particular, sino cuando vinieron los exploradores y 10 dijeron: la tierra no nos pertenece, no vamos a poder conquistarla. Solamente 2 pudieron mantenerse firmes en la fe con una visión diferente, pero lamentablemente la multitud le hizo caso a la mayoría. Nosotros tenemos que tener los ojos espirituales más abiertos que nunca, mi querido hermano. Más abiertos que nunca. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, donde muchas profecías que han estado dormidas durante siglos, vamos a ver su fiel cumplimiento en los últimos tiempos, en nuestros días, queridos hermanos. Y la iglesia no puede estar distraída. Los creyentes no pueden estar perdiendo el tiempo, mirando a donde no hay que mirar. Miren, David, cuando fue al campo de batalla a llevarle comida, él no fue a pelear contra nadie, él fue simplemente por obediencia a su padre. La Biblia dice que él notó en el semblante de los soldados, incluso de sus propios hermanos, que estaban muertos de miedo. Él percibió que la atmósfera, el ambiente no era un ambiente de fe, no era un ambiente de confianza en el Señor. Y él se informa y pregunta: ¿qué es lo que está pasando aquí? Y le dicen: es que hay un gigante terrible que lleva 40 días amenazándonos. Han cambiado el sistema, ahora ya no quieren pelear un ejército contra otro, sino piden a uno solo. Es decir, más fácil imposible, ¿no? Se esperaba que el rey Saúl fuera el primero a pelear.
pero era el más asustado de todos. La Biblia dice que estaba en la tienda cubriéndose los pies. ¿Me entienden? Allí estaba muerto de miedo. Y entonces llega David y le dice, no te preocupes, rey, yo voy a ir a pelear contra él. El rey Saúl se quita su armadura, se la pone a David y David dice, yo no estoy acostumbrado a moverme con estas cosas. Si no te sirve a ti la armadura, me va a servir a mí. Pero tú no eres un hombre de guerra, y dice, ya lo sé, pero soy un hombre de fe. Yo he peleado contra leones y los he vencido. Yo he peleado contra osos y los he derrotado. Y este incircunciso filisteo hoy servirá de comida para las aves del cielo. Y todo el país, todo Israel sabrá que nuestro Dios es el Dios poderoso. Porque Él no se ha metido con nosotros, Él se ha metido contra nuestro Dios y no se lo vamos a permitir. No voy a permitir que la honra y el poder de Dios quede en tela de juicio. Yo me voy a levantar porque Él viene contra mí con espada, con jabalina, mas yo voy contra Él en el nombre de mi Dios. Y le cortaré la cabeza. Y así fue, así se fue David. Todo el mundo miraba la estatura de Goliat, solamente David miraba el tamaño y el poder de su Dios. Por eso pudo vencer al enemigo. Y mis queridos hermanos, es tiempo de que nosotros comencemos a despertar el olfato, el discernimiento y la visión espiritual para que nos demos cuenta de que en este país en el que vivimos, como que los demonios le han dado rienda suelta y están por todas partes. Pero mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Y la obra que el Señor ha comenzado a hacer y las puertas que se han comenzado a abrir, hermanos queridos, no las va a cerrar hombre alguno, porque lo que Dios hace, el hombre no lo puede detener. Estuve hace unos días en la misma puerta del Hades en Banias, antiguamente Cesarea de Filipo, y allí le dije a los hermanos, aquí nuestro Señor Jesucristo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque la iglesia avanza de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Y a su nombre, Dios es poderoso. ¡Aleluya! Y esa visión espiritual es nuestra. Y tenemos que comenzar a ver las cosas de una forma diferente. Les decía el jueves, hermanos, estuve en Samaria el otro día. El último reducto de samaritanos del mundo. Ya no quedan samaritanos en ninguna parte del mundo. Solamente en ese pequeño lugar donde está el famoso monte Gerizim, donde se leyeron en la cúspide de la montaña las bendiciones que aparecen en Deuteronomio 28. Y solamente quedan mil samaritanos en el mundo. Y nos pusieron allí una película para que viéramos qué fue lo que pasó en Samaria, cómo estaba el pozo de Jacob, cómo está enterrado José, en fin, toda la historia de los samaritanos, ¿verdad? Cómo ellos incluso creen que allí fue donde subió Abraham a sacrificar a su hijo Isaac, en fin. Pero les dije, hermanos, antes de ver la película, fíjense en este detalle. Vean cómo visten los samaritanos. Fíjense cómo visten. Y vimos la película. Cuando terminó la película dije, ¿cómo visten los samaritanos? Dice, todos de blanco, ¿verdad? Todos de blanco, de arriba, de la cabeza hasta los pies. Perfecto. Vamos a Juan capítulo 4. La Biblia dice que era necesario que Jesús pasara por Samaria. Él sabía que allí había una mujer necesitada, por la cual seguramente él habría orado previamente, y se sienta a la hora de más calor junto al pozo de Jacob, que todavía sigue estando allí, hermanos. El mismo pozo sigue estando allí. Actualmente se llama la ciudad Nablus, o Nablus, antiguamente Siquén. Y entonces comienza a darle testimonio y comienza a hablar con ella. Y la mujer hay un momento que le dice, me parece que tú eres profeta. Él le pide un vaso de agua a ella. Ella le dice, ¿cómo te atreves a hablar a una mujer siendo tú judío y yo samaritana? El Señor le pone el caramelo en la boca y le dice, ¿sabes lo que pasa? Que si tú supieras quién está hablando contigo, tú le pedirías a él agua viva. Ella dice, agua viva. ¿Cómo tienes tu agua viva? Mira, vete a llamar a tu marido. Y es entonces cuando el Señor comienza a penetrar en la vida, en la intimidad de esta mujer, que tenía que salir a esas horas del día por la mala reputación que probablemente tendría, y le dice, actualmente no tengo marido.
Y le dice el Señor, me alegro mucho de esa respuesta. Porque además tengo que decirte que ya has tenido 5 y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y es entonces cuando la mujer va al pueblo y le dice a los hombres, no se junta con las mujeres. Lógico. Pero tenía una gran audiencia masculina. Y les dice, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho en la vida y no me he sentido ofendida. Al contrario. Seguramente fluía del Señor una presencia, una paz, algo realmente sobrenatural, imposible de poder describir con palabras. Y los hombres vienen. Y entre tanto que ella va y viene, los discípulos le dijeron al Señor, pero come, no has comido nada, es muy tarde. Y él dice, yo ya he comido hace un rato, porque mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y entonces cuando vienen estos hombres, le dice el Señor a sus discípulos, les hace una pregunta extraña, una pregunta que dice, ¿a qué viene esto? Como que no encaja la pregunta. Chicos, ¿cuánto falta para la siega? Y le dicen, ¿para la siega? Pues 4 o 5 meses faltan todavía, Señor. No. Miren. Yo ya veo los campos blancos para la siega. ¿Y quiénes eran esos blancos? Eran los samaritanos que vestían hace 2000 años y siguen vistiendo hoy en día igual, visten de blanco. Y le dijo, alcen la mirada, porque ustedes están hablando de cebada, de trigo, de maíz, y yo estoy hablando de almas. Yo ya los veo preparados, los veo listos. Miren los campos blancos para la siega. Y dice la Biblia que el Señor se quedó 2 días en ese lugar. Y llegaron a decirle al Señor, ya no creemos solamente por lo que ella nos contó acerca de ti, sino que ahora creemos que tú eres el enviado de Dios. Bendito sea el Señor. Hasta el día de hoy siguen disputando que si el monte Gerizim, que si el monte Moriah, que si aquí, que si allá, que aquí estuvo Abraham. Ellos dicen que también estuvo aquí. Miren, hermanos, Jesús dijo, llegará el día, y el día ha llegado, que ni en este monte adoraréis al Padre, sino que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo creo que nosotros formamos parte de ese club, de ese equipo de verdaderos adoradores, porque hemos entendido, hemos levantado nuestra mirada y nos hemos dado cuenta, mis queridos hermanos, de que este mundo no sirve para nada. Qué lástima cuando Lot, después de haber vivido con uno de los hombres más grandes que jamás han existido, el padre de la fe, resulta que alza su mirada y va poniendo sus tiendas de campaña y lleva a su familia a la boca del lobo, nada más y nada menos que a Sodoma y Gomorra. Pasó del desierto, sí, ya sé que es una vida tal vez de no muy cómoda, de no muchos lujos, pero en Sodoma y Gomorra, ¿qué le va a ofrecer a tu familia? ¿Qué le va a ofrecer a tus hijas? ¿Qué futuro le vas a dar a tus hijas viviendo en Sodoma y Gomorra? Pues allí se metió. Y la Biblia nos enseña que incluso después, años más tarde, Abraham tiene que armar a sus soldados e irse a la punta del país a salvarlo porque lo habían secuestrado. Hermano, cuando abrimos una puerta al enemigo, cuando bajamos la visión espiritual, cuando comenzamos a mirar lo efímero y lo pasajero, somos vulnerables y corremos un riesgo innecesario. Pero cuando ponemos nuestra mirada en el Señor Jesucristo, nos da lo mismo lo que pase, porque yo sé que mi Redentor está vivo. Y esa es la mirada que tenemos que potenciar y la que tenemos que cultivar todos los días de nuestra vida. Ya sabemos lo que le pasó a Pedro cuando quitó su mirada del Señor, ¿verdad? Ya lo sabemos. Ya sabemos lo que le pasó a la mujer de Lot por no mirar a donde tenía que mirar, sino desviar su mirada a Sodoma y Gomorra. Ya sabemos todo eso. Hay miles de ejemplos en la historia y en la palabra de Dios de personas que miraron a donde no tenían que mirar. Y todos conocemos el final. Pero también conocemos aquel que miró al Padre y le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregó el espíritu al Padre porque él sabía que la Escritura decía, no permitirás que tu santo vea corrupción. Nunca apartó la mirada del Padre, siempre estaba mirando al Padre, sabiendo que el Padre lo miraba, sabiendo que el Padre lo oía, sabiendo que el Padre lo guiaba. Él es capaz de renunciar a su propia voluntad. Y quiero decirte algo, las personas que renuncian a su agenda personal, a sus caprichos, a sus ambiciones, a sus sueños, las personas que renuncian a su voluntad son las personas que tienen su mirada puesta en el Señor. Si no, es imposible hacerlo. Totalmente imposible. Porque este mundo aparentemente es muy atractivo y muy goloso. La Biblia dice que la mujer, antes de probar el fruto, lo miró.
Lo miró y vio que era bueno. Y después todos sabemos el resto de la historia. Decía Job, hago pacto con mis ojos para no pecar contra ti. Así que mis queridos hermanos, que el Señor en estos últimos días, en estas últimas semanas que quedan para terminar este año, que nuevamente se nos ha ido volando, ¿sí o no? Pues que nuestra mirada siga puesta en el Señor, porque todo en la vida nos podrá fallar, pero el Señor Jesucristo, que nos observa y nos mira, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta noche, mi querido hermano. Ahí donde estás. Ahí donde estás, cierra tus ojos un momentito, pero abre los ojos de tu espíritu, de tu alma. Aleluya.